Señor docente, licenciado Gilman Farfán Ruiz, señorita soporte del curso, señoras y señores, tengan ustedes mis más cordiales saludos. Es un honor para mí pertenecer a esta magna institución educativa, Universidad San Martín de Porres. Permítanme presentarme. Mi nombre es Walter Edgar Saboya López. Mi presencia en esta oportunidad es en calidad de alumno expositor del aula V2 del curso de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Para una mejor exposición y ser más entendible, voy a emplear una cámara filmadora, la pizarra acrílica y requeriré de vuestra audiencia. En espera de que esta exposición sea de vuestro agrado, y de no ser así, la disculpa del caso, vengo a tratar un asunto de suma importancia de la economía y su perspectiva mundial, que bien podría servir como instrumento para los alumnos universitarios y también para el público en general. El tema a tratar es recesión de los países mediterráneos en la eurozona, más conocidos como el Grupo PIGS, conformado por los países de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Señores, voy a conceptualizar o explicar el tema. Particularmente opté por este tema por considerarlo sumamente importante, ya que nos encontramos estrechamente interrelacionados por los intercambios comerciales, sociales, culturales, económicos, así como el tema migratorio. Dicho sea de paso, yo me adhiero a ese continente, puesto que radiqué 21 años en España y pude palpar todo esto en carne propia, tanto lo de España como lo de sus vecinos, y por qué no decir también Irlanda, que fue incluido recientemente. Señores, permítanme abordar este tema de manera más amplia o de deducción. Entiéndase que en estos últimos años la economía mundial ha experimentado notables transformaciones y a comienzos del siglo XXI se vislumbra una economía llena de claroscuros. La inestabilidad política y económica en algunos países europeos es bastante alta y los integrantes de este grupo no son nada ajenos a esta triste realidad. Además, que son menos competitivos porque tienen un sistema político ralentizador, es decir, que minimizan sus programas por vivir subsumidos con el abrumador temor de no agravar más su crisis. También por las imposiciones de la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo, quienes son los que regulan aquella zona. Tras el boom del lanzamiento del euro en 1999, al crack del sistema financiero de los Estados Unidos en el 2007, la depresión económica se consolidó en la eurozona y estos países del Grupo PIGS fueron los más afectados. 2 años antes de que estallara la crisis financiera, los bancos vivieron una gran euforia crediticia, perfeccionaron un gran Sodoma y Gomorra financiero. Los bancos crearon un inmenso becerro alimentado con créditos e hipotecas a diestra y siniestra, sobrevalorando el precio de las propiedades, facilitando el otorgamiento y permitiéndose hasta 3 hipotecas. El problema es que muchos de estos países están pagando caro sus graves consecuencias. Señores, haciendo una comparación de la actual situación de los países que conforman el Grupo PIGS, daré inicio con Portugal. La economía portuguesa en estos últimos años está demostrando un pequeño crecimiento, pero aún le falta mucho para salir a flote. Su pobre sistema de educación fue un grandísimo obstáculo para el crecimiento económico y el aumento de la productividad, y que además estaría pagando el alto costo de haber sido un Estado benefactor, sobre todo asistencialista. Portugal cuenta con un déficit fiscal del 4.6% a la baja, deuda pública 93.5% al alza,
Inflación 1.4% al alza. PBI 247.000 millones de euros al alza. PBI per cápita 22.089 euros al alza. Desempleo 16.2% a la baja. Al punto de vista, lo más recomendable sería incrementar el gasto público para generar más empleo, accesibilidad al crédito y desaparecer o regular en su efecto las políticas asistencialistas que no hacen más que malacostumbrar a sus conciudadanos y debilitar la ya resentida economía del país. Continúo con el segundo país, Irlanda. Considerado como el ex milagro de Europa, fue incluido a este grupo por la similitud de su crisis comparado con la de Italia. También tiene un déficit fiscal del 14% a la baja, una deuda pública del 123.7% a la baja, una tasa de inflación del 0,3% a la baja. Su PBI, un 185.412 millones al alza. PBI per cápita, 40.200 euros al alza. Una tasa de desempleo del 9.7% a la baja. A diferencia con los demás países, es la única que cuenta con calificación AA, así como de mayor credibilidad en el mercado financiero. Sigo con el tercer país, Italia. El gobierno italiano tampoco fue ajeno a los altos actos penosos de corrupción y a la falta de la buena praxis para continuar con el rumbo establecido, llegando a un déficit fiscal de 3.3% a la baja, su deuda pública 132.5% al alza, una tasa de inflación del 0,1% a la baja, su PBI 1.616.048 millones de euros al alza, su PBI per cápita 26.600 euros al alza, tasa de desempleo 13% a la baja. El sistema financiero italiano es estable, pero continúa con algunos riesgos para los bancos a causa de la persistente recesión. Por tal motivo que se vieron obligados a aplicar una baja de las tasas de interés, para así evitar un penoso enjuiciamiento y embargo por el exceso de déficit. Prosigo con el cuarto país, que es Grecia. Grecia es el país más afectado de todos y con más riesgo. Pese a la inyección de capital por la troika de acreedores que apostaron fuertes sumas sin obtener resultados favorables, tuvieron que recurrir a la solicitud de un tercer rescate. Pero el Banco Central Europeo, por recomendación de la Comunidad Europea, suspendieron dicho rescate hasta que no demuestren mejoría y sean sus políticas más concretas. También cuenta Grecia con un déficit fiscal de 12.7%, una deuda pública de 185% al alza, una tasa de inflación de menos 2.6% al alza, su PBI 179.081 millones de euros a la baja, su PBI per cápita 16.300 euros a la baja, su tasa de desempleo 24% al alza. Como verán, Grecia está atravesando por mala situación y corre el riesgo de ser expulsado de la eurozona. Pero una posible salida del país heleno de la eurozona causaría terrible pérdida, provocando un contagio sistémico entre todos sus miembros que absorberían esta pesada carga. Y para terminar, señores, nos iremos a España. España, con el afán de resolver sus graves desbalances financieros,
recurrieron al Banco Central Europeo para inyectar liquidez a la banca española por un importe de 200.000 millones de euros. Dicho monto es casi equivalente a su déficit fiscal y al 41% de su deuda externa, que muy bien se pudo haber refinanciado uno de estos sectores. Pero el presidente de aquel entonces, el señor Rodríguez Zapatero, con sus acostumbradas y erróneas actuaciones, no hizo otra cosa más que favorecer a la banca privada y a las grandes empresas constructoras, inyectando grandes sumas de dinero con la intención, entre comillas, para fomentar la inversión y el empleo, cosa que nunca se materializó, por lo menos dentro del territorio español, porque estos señores banqueros lo único que hicieron fue irse al extranjero a comprarse bancos. Y los constructores, un grupo se marchó para Bulgaria y Rumanía a ejecutar complejos urbanísticos e infraestructuras. Otro grupo se marchó para Marruecos a construir balnearios turísticos. En fin, eso ya es el pasado. Actualmente el gobierno de turno está haciendo su tarea y con muchas dificultades, pero la situación va cambiando favorablemente en beneficio de su población. España cuenta con un déficit fiscal de 3.8% a la baja. Su deuda pública, 99.4% a la baja. Su tasa de inflación, menos 1% a la baja. Su PBI, 1.058.469 millones de euros al alza. PBI per cápita, 22.256 euros al alza. Y una tasa de desempleo de 23.6% a la baja, comparado a los 27,16% que tenían en el año 2013. Eso quiere decir 6,5 millones de parados, de desempleados en todo el territorio español. Por primera vez después de mucho tiempo, la economía española en el 2014 cerró con un indicativo positivo, con tasas muy por encima de la media de la eurozona y con pronósticos optimistas para el 2015. Muchas gracias.